Que el Señor les bendiga grandemente. Prepárense para la bendición de la palabra del Señor en esta noche y mantengamos en nuestro corazón un alma misionera. Señor, toma mi vida entera antes que el tiempo pase y pierda fuerzas también. Estoy dispuesto a lo que quieras, haré lo que me pidas, me llamas a servir. Señor, mi corazón entrego, quiero hablar sin miedo de tu gracia y amor. Señor, quiero ser mensajero con alma misionera, dispuesto a servir. Quiero ir a todo el mundo y entregarles tu palabra, entregarles sentido a su vivir. Quiero ser la esperanza para un mundo siempre triste, simplemente por no saber de ti. Y así yo marcharé cantando, mis labios proclamando de tu salvación. Tendré mis brazos extendidos, así tu Santo Espíritu de ti recibiré. Quiero ir a todo el mundo y entregarles tu palabra, entregarles sentido a su vivir. Quiero ser la esperanza para un mundo siempre triste, simplemente por no saber de ti. Quiero ir a todo el mundo y entregarles tu palabra, entregarles sentido a su vivir. Quiero ser la esperanza para un mundo siempre triste, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Qué alegría, qué bendición, mis queridos hermanos y amigos, de volver a tener una sección más de este precioso libro y de esta tremenda serie especial, Todo Miembro Involucrado, un llamado a servir. Agradecemos al pastor Alejandro Bullón por la bendición de estas líneas y sobre todo y por encima de cualquier cosa a nuestro Padre Celestial por la preciosa palabra del Señor que hemos de estudiar en esta hora. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el reino de los cielos, gracias te damos por la bendición, Señor, que tú tienes en tu palabra y cómo tú usas tus siervos para que también inspiren nuestro caminar y nuestro compromiso y propósito en la vida, en la evangelización. En esta hora bendice tu palabra, ayúdanos a entenderla y sobre todas las cosas a atesorarla en nuestro corazón como obra y marcha en el diario vivir en lo que tú regresas. Que nuestra espera sea cumpliendo la misión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Increíble, y hemos llegado al capítulo número 10 de nuestra serie, el capítulo titulado Discipulando Líderes Espirituales. Repetimos, Discipulando Líderes
espirituales. Y de inmediato quisiera que, si usted tiene su libro, lo trajo a la iglesia, nos está siguiendo a través de la vía cibernética, vaya a la página 123, porque es ahí donde nosotros vamos a iniciar el estudio de esta ocasión. Pero antes vamos a ir a la sagrada palabra del Señor, el Evangelio según Lucas. Abran la Biblia en Lucas capítulo 6 y ahí en el versículo número 12 en adelante vamos a ver algo muy particular que tiene que ver con el estudio de la palabra del Señor en esta noche. Capítulo 6, repito, versículo 6 en adelante. Dice: en aquellos días, él, refiriéndose a Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Voy a tener que leer otra vez este versículo. Repito, y mirándolos, versículo número 12. Y en aquellos días, él fue al monte a ¿qué? A orar. Y noten la oración de 5 minutos, 10 minutos. No, ninguna de esas es realidad. La Biblia dice que no fueron ni 5 segundos, que tampoco fueron 5 minutos, ni que tampoco fue 1 hora. Dice, y pasó la noche orando a Dios. Versículo número 13. Y cuando era de día, entonces quiere decir que llegó a amanecer. Jesús fue al monte a orar, pasó la noche orando y amaneció. Y Jesús estaba todavía orando. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Muy bien, en esta ocasión estamos claramente frente a un momento cumbre en la historia del llamamiento de los discípulos. Usted y yo somos discípulos del Señor. ¿Alguien dice amén a eso? Man, eso se apagó. Sí, yo vine a arreglar la cámara porque estaba en la otra. Préndelo otra vez. ¿No está prendiendo? No sé. Préndela así de batería, a ver cuánto le queda de batería. Déjala así. Como dice el capítulo 6, Jesús pasó la noche orando. Y no tan solo hizo eso, sino terminando de orar toda la noche, cuando amaneció, terminando de orar, llamó a los 12. Lo primero que quiero recalcar en esta ocasión es lo siguiente. No sé si me están siguiendo. Lo primero que quiero recalcar es lo siguiente. Lo de llamarnos al discipulado es algo espiritual. Es una tarea espiritual. Por lo tanto, yendo a el tema de esta ocasión, no existe iglesia organizada, como dice aquí. No existe iglesia organizada sin líderes. Así que el Señor nos llamó y nos llamó en base a una realidad espiritual. El llamado que el Señor nos hizo es un llamado espiritual y nos llamó para que seamos líderes,
Y usted dirá, yo no soy líder. Pues sí, usted es un padre. Un padre es un líder, lidera una familia. Usted es una madre, usted dirige sus hijos, dirige un hogar. Usted es un tío, una tía, dirige, inspira, va al frente de sus sobrinos. Usted es un jefe, tiene una responsabilidad en su trabajo. Usted sobre todas las cosas, dice la Biblia, es cabeza y no cola. Antes de que nosotros entendamos que la formación de líderes debe llegar, necesitamos entender que el Señor nos hizo un llamado espiritual. El Señor lo que nos hizo fue un llamado espiritual. No se saque eso de la cabeza, porque Dios no nos llamó simplemente por llamarnos. Por eso fue que Jesús se fue al monte toda la noche hasta que amaneció. Y cuando amaneció, entonces los que Dios había puesto, su Padre había puesto en su corazón, salió a buscarlos y a llamarlos. Jesús enseñó la más importante lección sobre la ciencia de formar líderes formadores de discípulos. El Señor dio claramente cuál es el punto más importante. ¿Y cuál es el punto más importante? Ya lo hemos recalcado en esta ocasión. Lo espiritual. Cuando Dios nos llama a una tarea espiritual, a una misión sagrada y solemne, a una tarea para gloria y honra del líder. No, nos llama a ser discípulos, a enseñarles todas las cosas y a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una tarea espiritual para gloria del Señor. No olviden, el Señor Jesús estuvo orando toda la noche. Jesús enseñó la más importante lección sobre la ciencia de formar líderes, formadores de discípulos. Y en segundo lugar, el primer paso, próximo de esto, el primer paso es pedir sabiduría a Dios a través de la oración. El libro marca que a veces usamos la oración solamente para iniciar una reunión y para terminar una reunión. Y esta sección en especial va para todos esos líderes de iglesia que han sido llamados para una tarea, sea en la escuela sabática, en el ministerio de los jóvenes, sea tal vez en la obra misionera, la evangelización pública, la evangelización personal. No sé si alguno de ustedes también ha sido llamado para trabajar en el servicio comunitario. No importa cuál sea la tarea es espiritual. ¿Por qué? Porque se trata de ganar almas para Cristo. Y el primer paso es pedir sabiduría. Usted fue llamado, el primer paso es pedir sabiduría a Dios a través de la oración. Usted necesita conectarse con el Señor. Por lo tanto, es sumamente importante mantener un espíritu de oración y entender que la realidad por la cual Dios nos ha llamado es para una realidad espiritual, una tarea solemne y espiritual. No solo de apariencia, como vemos aquí, no solo de apariencia. El Señor nos ha llamado a una tarea específica, no simplemente de aparentar. Bueno, yo soy el líder, aquí todo el mundo sabe que yo sé. No, la verdad es que nos toca servir, nos toca bendecir a otros, nos toca mantenernos conectados con el Señor, nos toca mantenernos amarrados a la bendición, porque si no, cualquier cortocircuito nos va a sacar del enfoque que el Señor quiere. Orando toda la noche el Señor llamó a aquellos discípulos, y orando nosotros vamos a cumplir nuestra tarea de ser líderes espirituales que hacen discípulos a los demás. No solo con apariencia, como hemos aprendido. La pregunta es, ¿cómo podemos los seres humanos ver cómo Dios ve? Solo a través de la oración. El Señor nos va a enfocar, el Señor nos va a ayudar a que en la conversación, ya lo hemos repetido en muchas ocasiones en esta serie,
que cuando usted le habla al Señor, usted está orando, y cuando usted lee la Biblia, el Señor le está hablando a usted. Y esa comunicación como líderes la necesitamos mantener, porque si no la mantenemos, entonces vamos a vivir desenfocados. Y uno de los desenfoques grandes que vamos a tener es que no vamos a ver los seres humanos como el Señor los ve. ¿Cómo el Señor ve los seres humanos? Como candidatos al reino de los cielos. Si nosotros no estamos pendientes ni en una comunicación con el Señor, no vamos a ver los candidatos que deben ir al cielo. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Ese señor no tiene remedio. Ese matrimonio nunca llegará a ser feliz. Esa gente, yo nunca me imagino que lleguen a la iglesia. No, el Señor no ve a la gente así. El Señor ve a la gente como candidatos redimidos y limpiados por la sangre de su Hijo. Lo único que tienen es que aceptar esa invitación. El ser humano, de forma completa, como lo presenta la página 125, dice que la expresión, voy a leer un poco del libro Todo miembro involucrado, la expresión líderes desformados no es peyorativa, no significa que sean malas personas, sino que tienen una visión incorrecta de las cosas, de las personas y de la vida en general. Usted no quiere ser un líder así. Usted no quiere ser un discípulo de esa forma. La preparación intelectual es necesaria. La información sobre las diferentes áreas de la vida no pueden ser dejadas a un lado, pero la información no transforma a nadie. Muy bien, el hombre y la mujer poseen facultades físicas, mentales y espirituales. El espíritu de profecía dice que la verdadera educación es el desarrollo armonioso de estas tres facultades. Así que Dios nos ha regalado esa bendición de físicamente desarrollarnos. Usted físicamente puede desarrollar su cuerpo, mejorar su salud. Mentalmente, de igual forma, estudiar, desarrollar su intelecto y sobre todo espiritualmente. Cada uno de nosotros tiene esa bendición de poder desarrollar estas tres áreas, porque las tres son el triángulo de esa integración de lo que es el ser humano: la mente, el corazón y las manos. Muy bien, así que mente, carácter sobre todas las cosas y la información de la obra física. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos desarrollados en esa área, pero no es simplemente y meramente información. ¿Por qué? Porque la información no transforma. La información no transforma. El poder transformador viene del Espíritu Santo. El poder transformador viene del Espíritu de Dios, no por información. Con esto quiero decir, y nos hemos enterado de algo muy importante en la lección. Es Dios a través del líder que tiene una misión espiritual, es Dios a través del líder que tiene una solemne tarea, una misión en lo que, como habíamos aprendido en el capítulo número 9, en lo que esperamos, tenemos que trabajar, tenemos que cumplir la misión. Es Dios a través del Espíritu Santo que va a hacer la obra a través de cada uno de nosotros. Así que tenemos que estar en conexión. No es porque usted sabe mucho, no es porque usted y yo tenemos muchos años en la iglesia. Eso no tiene absolutamente nada que ver. No es porque usted habla bonito, o porque usted habla 2 idiomas, o porque posiblemente todo el mundo le agrada cómo usted dirige el programa. La vida de servicio no es simplemente programas. Es una vida donde nosotros vemos los seres humanos como el Señor los ve. ¿Y cómo es que el Señor los ve? Como candidatos al reino de los cielos. Por eso es importante señalar la practicidad de Jesús. La practicidad de Jesús. Cómo Jesús fue práctico. Muy bien. Cómo su religión fue, en vez de una religión ortodoxa, una religión ortopráctica. Cómo el Señor fue partícipe de la obra, haciendo la obra. No simplemente hablando de la obra.
no explicando la obra, no escribiendo acerca de la obra, sino haciendo la obra. Dice que caminaba por las aldeas y cuando terminaba, todos los enfermos, dice la Biblia, todos los enfermos eran sanados. Dice la Biblia que tocaba a los leprosos. Dice que le daba de comer al hambriento, que abrazaba al que estaba desanimado, que dio vista a los ciegos, libertad a los cautivos. La religión de Jesús, la misión de Jesús, el llamado que Jesús también nos hizo a nosotros, es un llamado práctico. La vida de Jesús fue una vida práctica. La enseñanza de Jesús estuvo siempre permeada de la realidad de la práctica. Se van a sorprender, pero en el Evangelio aparece un solo sermón de Jesús. Eso es lo único que aparece. Que todas las palabras que Jesús ha mencionado, nosotros los predicadores la hemos tomado y hemos hecho muchísimos sermones. Oh sí, yo estoy entre ellos. He predicado las palabras de Jesús, las frases de Jesús por los pasados 29 años de mi vida. Pero la realidad es que Jesús solamente predicó un sermón, el Sermón del Monte, que ha sido catalogado como la joya, la magna joya de la predicación, cuando Jesús lanzó ese sermón. Corto, no es un sermón muy largo, pero la misión de Jesús fue una misión práctica. Fue más lo que hizo Jesús, fue más lo que bendijo Jesús en su caminar en esta tierra, y al llamarnos es lo que espera de ti y de mí como líderes espirituales de esta iglesia y como líderes espirituales de la comunidad. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor le ha dado a usted algo que no se lo ha dado a nadie más en la comunidad donde usted vive, en el trabajo donde usted asiste. Usted es líder, usted carga una responsabilidad espiritual que necesitamos hacer para gloria de su nombre. En la vida de un líder cristiano, la teoría y la práctica deben hacerse realidad viva. Debe ser una realidad viva. La teoría, lo que usted aprende de los libros, lo que usted aprende de la palabra del Señor, eso es la teoría. Lo que ya usted sabe que se debe hacer, necesitamos juntos unirlo a la práctica. Porque ¿de qué vale que sepamos mucho y no hagamos nada? Que es necesario que la gente aprenda de la Biblia y usted no tiene un grupo pequeño, y usted no da un estudio bíblico, y usted no busca la forma. Entonces usted conoce de la teoría, pero no está fusionando y uniendo la práctica. Ahí su testimonio está cojo, no está completo. Note bien, es importante que sepamos algo. Dios desea que en la vida del cristiano la práctica y la teoría vayan de la mano. Lo que sabemos lo pongamos en práctica, porque el tiempo se está acortando. No solo teoría, ya hay muchos que saben mucho, ya hay muchos que se conocen todo, y a veces vemos sus tremendas respuestas en la sección de la escuela sabática. Son tremendas sus respuestas, pero sus actos no hablan al mismo volumen que lo que está expresando. Su testimonio misionero no habla al mismo volumen de lo que está hablando. Habla y explica tremendas estrategias de evangelización personal, de evangelización pública, pero no se envuelve, no vive de acuerdo a la misión espiritual que el Señor nos ha dado. Tomemos esto como reflexión, tomemos esto en serio. Pero alguna razón, y por alguna razón, Jesús no buscó a sus primeros discípulos en el Sanedrín, sino en el campo y en la orilla del mar. Jesús no fue a la escuela de los profetas, tocó la puerta y dijo: ¿quién aquí tiene 4 puntos? Yo tengo que decirles algo. Yo agradezco que el Señor me llamó y no buscó mi tabla acumulativa de mis registros, de mis notas. Aunque tuve buenas notas, tuve compañeros que tenían mejores notas que yo. Gracias al Señor, que el Señor lanzó un llamado
que he obedecido por fe y no por notas. Jesús no fue al Sanedrín a buscar a los que tenían buenas notas. Este me lo voy a llevar, este lo voy a convertir en un gran predicador. Se metió entre el pueblo, llamó a un Pedro, un hombre que lo que decía eran de 10 palabras, 9 y media eran palabras soeces, palabras rudas y crueles. Llamó inclusive a unos que hasta trampas hacían. ¿Por qué el Señor llamó a ese tipo de personas? Bueno, lo llamó al igual que a mí, para que yo aprendiera a depender de Él de una forma completa y total. Por la misma razón que lo llamó usted. Lo llamó porque usted necesita depender del Señor de una forma completa y total. No por sus calificaciones y mucho menos por el conocimiento que usted tiene de la Biblia o de la iglesia. Los llamó en la orilla del mar, los llamó entre el pueblo. No se puede preparar un verdadero discípulo líder sin llevarlo primero a Jesús. La tarea es espiritual. Usted no va a poder como líder espiritual, y aquí todos somos líderes, como líder espiritual no va a poder llamar a alguien, si usted no es espiritual, a hacerlo espiritual. La tarea es espiritual, el llamado es espiritual, el propósito de la misión es espiritual, es salvar gente. No es hablar bonito en cada culto, no es simplemente asistir con una Biblia de tamaño significativo a cada reunión. No, es salvar gente, es traer gente a Cristo, es que su casa traiga gente a Jesús, su familia traiga gente a Jesús. Entre sus compañeros de trabajo, cuando usted vea algún candidato al cielo, que son todos, usted lo atrapa y lo reclama en oración para Jesús. No se puede preparar un verdadero discípulo líder sin llevarlo primero a Jesús. Lo más importante es llevarlo a Jesús con cuerdas de amor. Los líderes que Jesús formó fueron líderes espirituales. Los llamó para una tarea espiritual y observa la secuencia claramente que Jesús seguía al discipular los líderes. Primero hacía y después les enseñaba. Primero hacía y después les enseñaba. El llamado fue bien sencillo. Sígueme, ven y sígueme. No le dijo, ¿cuánto sabes? O vas a aprender mucho y de aquí a 10 semanas te vamos a dar 5 exámenes. Si los pasas vas a pasar a otro nivel de discipulado. No. Le dijo, ven, observa, sé parte, mira lo que va a pasar. Así que primero lo llevó. Me acuerdo el momento de cuando aquella gente llevaba días caminando detrás de Jesús. La gente ya tenía hambre. Dice el Evangelio que Jesús dijo, antes que ellos se desmayen, le dijo a los discípulos, denle ustedes de comer. Hagan algo, salgan, miren a ver. Y allá uno dijo, pero Señor, ni 200 denarios de pan darían para darle de comer a toda esta gente. Y Jesús de verdad lo miró con compasión y le dijo, es que no entiendes. Y fue el gran milagro cuando aquellas 12 canastas de pan y pescado fueron repartidos entre más de 5,000 personas, sin contar mujeres ni niños. Pero Jesús los enseñó. Primero los invitó, les mostró, les enseñó la práctica para que ellos pudiesen ver el milagro. Primero Jesús hacía claramente y después Jesús les enseñaba. Primero Jesús hacía y después Jesús les enseñaba. La misión es de todos los creyentes. No es solamente de los líderes. Los líderes son clave y más clave cuando tienen como todos una tarea espiritual que hacer y que cumplir, que juntos tenemos que cumplir. Pero aquí todos tenemos la misma responsabilidad de la misión. La misión es de todos los creyentes. Todos los que creen son convertidos en misioneros para gloria del Señor. El libro del Hogar Adventista, la página 92, dice lo siguiente.
Los dirigentes de la iglesia de Dios han de comprender que la comisión del Salvador corresponde a todo el que cree en su nombre. Así que la tarea de ganar almas para Cristo, se equivocó usted, lamentablemente, si piensa que es del pastor, que es de los ancianos, que es simplemente de los diáconos y los que colaboran en la iglesia. Que nosotros tenemos una responsabilidad como líderes de la iglesia, claro que sí, salvar gente, la misma que tiene usted. Todo creyente es convertido en un misionero en el reino de Dios. Tengamos cuidado con ese trabajo descuidado, porque es una tarea para todos. Tengamos mucho cuidado con ese trabajo descuidado. Y he conservado aquí un párrafo que está en la página 131 del libro que estamos estudiando, donde dice: el mundo ya estaría evangelizado si hubiéramos seguido el plan maestro de Jesucristo y nos hubiéramos preocupado por llevar cada miembro de la iglesia a buscar sus amigos, parientes, vecinos, para transformarlos en discípulos. Pero desdichadamente, el plan divino pasó a ser, tristemente, un método más en medio de tantos planes, no solo en nuestros días, sino a través de mucho tiempo. Palabras de vida del gran maestro dice: cada alma que Cristo ha rescatado está llamada a trabajar en su nombre para la salvación de los perdidos. Esta obra había sido descuidada en Israel, y la pregunta para usted y para mí es: ¿no es descuidada hoy por los que profesan ser los seguidores de Cristo? ¿No es descuidada hoy por los que profesamos ser seguidores de Cristo? El salvar almas debe ser la obra de la vida de todos los que profesan a Cristo. Este es el tiempo, este es el año, este es el momento cuando a través de usted el Espíritu de Dios quiere salvar a alguien. ¿Quién es? Dios lo está poniendo en su corazón. Dios lo está poniendo en su mente, lo está poniendo en su corazón para que usted empiece a orar. Lo hemos aprendido aquí, para que usted empiece a interceder, para que a través de la intercesión pase algo y Dios haga algo en la vida de nuestros seres amados y conocidos. Es un asunto de suma importancia. Es un asunto de suma importancia. Número 1, porque el Señor lo pidió. Número 2, porque es una tarea solemne. Número 3, porque se está acabando el tiempo. Ya en un rato más, el tiempo llega a su fin y la tarea ya no se tendrá que hacer. Ya cuando estemos en el cielo y no hay nadie que evangelizar. Llegamos los que llegamos por la gracia del Señor, y yo espero que usted esté allí, al igual que este servidor, por la gracia del Señor. Ya allí no hay que dar un estudio bíblico más. Ya allí no hay que invitar a nadie más a escuchar la palabra del Señor. Ya se acabó. La tarea es ahora, y es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en este último tiempo. Concluyendo, comparto con la iglesia. La iglesia jamás llegará más allá de donde yo, como discípulo o líder, he llegado. Si yo entiendo que ya llegué, si yo entiendo, dice un sabio, si yo no sé para dónde voy, ya llegué. Ya no tengo que caminar si no sé para dónde voy. Nosotros como iglesia necesitamos comprender cuál es la tarea y como discípulos de Cristo llevar la iglesia a otro nivel. Si usted está aburrido del cristianismo, la sencilla razón es esta: usted no está cumpliendo el evangelio con alguien. Porque tan pronto usted comparta el evangelio con alguien, eso de aburrido del evangelio no existe. Solamente existe en la vida de los que no están haciendo nada. Pero tan pronto usted comparte el evangelio con alguien, de seguro su vida va a tomar sentido. Y ahora usted va a orar más, ahora usted va a vivir emocionado con el avance de esa persona espiritualmente,
Y finalmente, cuando lo vea a esa persona, no tan solo bautizarse, sino traer a otros, eso es discipulado, traer a otros a los pies de Jesús, su corazón va a palpitar con gran gozo. Necesitamos una alma misionera. Necesitamos acudir a este llamado con solemnidad y temblor. Necesitamos responder y necesitamos hacer algo por la gracia del Señor. Que la inspiración de la palabra del Señor en esta ocasión haya llegado a tu corazón y al mío. Y que podamos entender que si Jesús se pasó toda una noche orando para luego llamar a su gente, es porque esta tarea es solemne. Él no dijo, bueno, ¿quiénes quieren aquí? No, Él se pasó toda una noche orando, hablando con su Padre, y cuando amaneció, empezó a llamar a aquellos 12, según el registro bíblico en Lucas capítulo 6. Te voy a invitar en esta hora a tomar en serio esta tarea. Te voy a invitar en esta hora, en serio, a en los próximos días ya poder tocar la puerta de alguien, levantar el teléfono y comunicarte con alguien preocupado por la salvación de esa persona. Séle directo. Quiero que vayas conmigo al cielo. Quiero, por la gracia del Señor, que juntos vayamos a la patria celestial. Díselo. Quizás Él lo esté esperando. Quizás ella lo esté esperando. Y este es el momento que cumplas la tarea solemne, la tarea espiritual de como discípulo y creyente de salvar a alguien más. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, mantén esta tarea solemne en cada una de nuestras vidas y en cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a comprender. Ayúdanos a comprender que el tiempo se está cortando y hay una tarea importante que hacer. Úsanos a través de tu Divino Espíritu. Ayúdanos a través de tu Divino Espíritu para alcanzar a alguien más en este tiempo que nos has puesto en ese trabajo, en ese vecindario, en ese lugar, entre esos seres queridos y amados. Úsanos en forma especial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Es mi deseo y también es mi oración. Y que mantengas un alma misionera. Señor, toma mi vida entera antes que el tiempo pase y pierda fuerzas también. Estoy dispuesto a lo que quieras, haré lo que me pidas, me llamas a servir. Señor, mi corazón entrego, quiero hablar sin miedo de tu gracia y amor. Señor, quiero ser mensajero con alma misionera, dispuesto a servir. Quiero ir a todo el mundo y entregarles tu palabra, entregarles sentido a su vivir. Quiero ser la esperanza para un mundo siempre triste, simplemente por no saber de ti. Y así yo marcharé cantando, mis labios proclamando de tu salvación. Tendré mis brazos extendidos, así tu Santo Espíritu de ti recibiré.